Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Si estáis viendo el programa en directo, son exactamente las 9:02. Si lo estáis viendo en cualquiera de nuestras reposiciones, sois bienvenidos también, porque hoy es nuestro primer Zona Deporte del verano. Y hoy volvemos a hablar, después de unas cuantas semanas, del Málaga. Evidentemente poco que analizar porque lo pasado, incluso pesado, pero sí hay que mirar hacia adelante. El Málaga, la nueva plantilla, el nuevo club, podemos decir además que está construyendo la entidad blanquiazul. Para eso vamos a contar con invitados, aunque no podemos olvidar, por ejemplo, que hoy se cumplen 15 años del título, del único título de la Liga ACB que tiene el Unicaja. Tampoco podemos olvidar que este fin de semana el Málaga ha sido la capital nacional del atletismo con la celebración del Campeonato de España Máster en todas sus categorías a partir de 30 años. El Playas de Castellón ha sido el club dominante en un evento donde el Cueva Enerja ha quedado en 7ª posición en el medallero. No era una competición por club, sino individual, pero en el cómputo han quedado en 7ª posición. Así que, sin más dilación, y si les parece, comenzamos Zona Deporte. Y comenzamos presentando, de momento, a nuestro único invitado, porque el otro anda aparcando por, supongo que muy cerca de aquí, y lo tendremos enseguida, estoy convencido. De momento saludamos a nuestro compañero César Suárez. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Decía yo que analizar ya el pasado es un poco ya tontería, porque mira que hemos desgranado y hemos destripado todo lo que ha pasado, pero coincidiendo con que ayer ya se conocieron todos los rivales del Málaga, una vez que ascendió el Rayo Vallecano y se quedó el Girona, pues un poco mirar hacia adelante. ¿Qué palpito te da lo que se está produciendo? Bueno, es verdad que entrar en detalle, digamos, con el pasado a lo mejor es como decías, ¿no? Muy pesado, pero siempre viene bien saber de dónde vienes para ir evolucionando, para no cometer los mismos errores que has tenido, y creo que en ese sentido el Málaga lo está haciendo bien. Está actuando con cierto sentido común, que muchas veces falta en el fútbol, que muchas veces ha fallado en el Málaga, pero que con esta dirección deportiva sí que parece que va con una línea muy fija, ¿no? Luego ya el campo y los resultados dirán, ¿no? Pero en cualquier caso me parece que por lo menos el sentido común lo tiene, y a partir de ahí, bueno, pues ya veremos cómo se va desarrollando el verano, y ya veremos lo de los rivales. Hombre, yo esperaba que el Girona ascendiera. Lo que ocurre es que también interesaba que no lo hiciera por una sencilla razón. El Girona este año ha estado compitiendo con un salario que estaba muy por encima del tope oficial, algo así como lo que le ocurrió al Málaga. El Girona, el año que viene, o la próxima temporada mejor dicho, podría verse en la misma situación del Málaga de estar castigado por la Liga, precisamente por eso, por haber estado por encima, con permiso de la Liga, competido en esta temporada sí, pero si recordamos los topes salariales, el Málaga era el más bajo de toda la categoría de plata y el Girona era el penúltimo, aunque no era real. Ya solo Stuani ya tenía y se comía el presupuesto entero, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que la próxima temporada es posible que el Girona, que va a tener que reducir mucho, drásticamente su presupuesto, pues puede estar en la situación del Málaga de competir no en igualdad de condiciones, sino con muchos jugadores menos. Claro, pero mientras que siga este sistema, estarán dopados Eibar, estará dopado Valladolid, estará, bueno, en fin. Pero ese dopaje, por ejemplo, lo dopado tuvo económicamente. Sí, pero no es tal, porque es a fin de cuentas una ventaja que tienen esos equipos que han estado en primera división, los que han estado muchos años para adaptarse a la nueva realidad, y es verdad que el golpe es muy duro. Es estar viviendo en un ático en primera línea de playa a meterte pues en el peor barrio de la ciudad, sin decir ninguno para que no se ofenda a nadie, ¿no? Pero con esto que quiero decir, que esa situación, por ejemplo, que vivió el Málaga en su día cuando bajó, que ha vivido también, por ejemplo, el Mallorca o el Español, que han podido mantener esa idiosincrasia económica, ese poderío económico, si no lo aprovechas bien, que es lo que le pasa al Málaga, que no lo aprovechó bien, te mete en un berenjenal importante, que es lo que le ha sucedido al Girona. Entonces, esta ya tercera temporada que va a estar el Girona ahí metido en segunda, no va a poder hacer lo mismo que ha hecho este año. Claro. Bueno, que le ha pasado al Zaragoza en su día, al Tenerife. Bueno, es que yo creo que hay más equipos ex primera en segunda que en la propia primera. Sí, por eso muchas veces se decía que la segunda es mejor que muchas primeras de Europa. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo después de haber estado
¿Cuántos son? 3 años ya, 3 temporadas llevamos, ¿no? Del Málaga en segunda, esta va a ser la cuarta. Claro, esta va a ser la cuarta. Después de 3 temporadas en segunda división, de ver algunos partidos que son infumables realmente, porque es que son infumables, si además los ponemos a unas horas indecentes para lo que estamos acostumbrados, no sé yo dónde está esa calidad de la segunda división. Muchos equipos siguen jugando, te llames como te llames, siguen jugando a encerrarse atrás, a esperar el fallo del rival y a intentar ganar por 1-0 o por 0-1. Sí. Y a mí la verdad es que eso me parece muy rácano. Entonces no es una liga de la de segunda división que yo considere que es mejor que muchas de primera. Sobre todo los partidos, César, donde los dos equipos tienen ese planteamiento. Toma tú la pelota, claro, y al final no la coge nadie y el partido es verdad que es infumable. Sí, esto es como cuando, no sé si recuerdo, a lo mejor soy muy viejo, ¿no? Pero me acuerdo cuando se jugaba en el patio de recreo el juego del pañuelo, se ponía una persona así con el pañuelo aquí en el centro y había 2 equipos, ¿no? Y decías un número que tenía asignado cada cual, a ver quién era el primero que cogía el pañuelo o que no, porque si lo cogías tenías que salir rápidamente y te perseguían. Pues esto es igual, extrapolado a esto de la segunda división, muchos equipos efectivamente juegan a no perder, a arriesgar el mínimo posible y si hay alguna opción de contragolpe o algún balón parado, entonces sí. Y cuando se marcan muchos goles no es porque en segunda división se trabaje mucho más la estrategia que en primera, sino simplemente que en primera hay mucha más variedad porque hay muchos más equipos que quieren jugar al fútbol, en segunda no tanto. En segunda se juega más a no perder que a ganar. En fin, saludamos si te parece, ahora seguimos con este tema, no sé si debate, pero con este tema. Don Francisco Lucena, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, noches, ¿no? Buenas noches. Buenas tardes, noches. ¿Ha encontrado usted aparcamientos? Por fin, gracias a Dios, sí, pero es complicadillo. Cada vez es más complicado, pero bueno, aquí estoy. Bueno, estábamos hablando de que el Málaga ya conoce ya a todos sus rivales y de que quizá hay que mirar más a lo que viene que a lo que ha pasado, ¿no? Siempre es preferible esperar lo bueno que no. Lo pasado ya pasado, eso no tiene solución. Hay que trabajar para lo que viene y esperemos que sea mejor que este año y eso que este año ha sido bueno, en mi opinión. Ha sido bueno. En mi opinión, sí. Sí, no, te pregunto. El año pasado en esta fecha nadie daba un penique por el Málaga, ¿no? Pero, claro, te refieres a ha sido bueno en cuanto a la entidad, claro. Pero deportivamente... No, en cuanto a que el equipo se ha mantenido, en cuanto a que las cosas parece, y somos optimistas, que van a ir mejor, pero realmente yo creo que al final de la temporada pesa más lo bueno que lo menos bueno. Hombre, y más, César, a los aficionados. O sea, un aficionado nunca va a tirar piedras contra su propio tejado, contra de su club, por lo menos. No, eso está claro. A ver, yo creo que si todos hacemos el análisis en líneas generales, olvidando quizás estos últimos 2 meses de competición de la Liga, diremos que el Málaga ha completado, vamos, para mí, una temporada de sobresaliente. Quizás no matrícula de honor, porque ha tenido esos 2 meses para ganársela, pero ha sido sobresaliente, que ha sido un milagro lo que ha hecho el Málaga. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes y muchas veces decimos el Málaga, por nombre. A ver, tiene que estar entre los primeros, no se puede conformar con segunda división o con intentar no descender. Y creo que a lo mejor algunos han pecado de demasiado optimistas o de recordar tiempos pasados que no se corresponden con la realidad. Lo único que queda del Málaga actual con respecto, por ejemplo, al que estuvo no ya en Champions, sino en los últimos años en Primera División, es el nombre. Es que el resto no es nada. Es decir, ni millones de euros, ni jugadores de esa calidad. No hay nada, ni los chavales que despuntaban por aquel entonces porque se malvendieron, como siempre se ha hecho. Entonces, a partir de ahí, pues lo único que tienes que hacer es adecuarte a la realidad y moverte en el contexto en el que estás. ¿Cuál estás? Pues que has sido el equipo con menos presupuesto, con menos jugadores inscritos y aún así te has salvado 2 meses antes de acabar la temporada. A partir de ahí, pues yo creo que el sobresaliente es que no se lo puede quitar nadie. Y la prueba la tenemos en la respuesta que está dando la afición a la campaña de promoción de Sé Fiel, ¿eh? O sea, que eso de que sin saber ni cuándo vamos a poder entrar en la Rosaleda, ni cuánto va a costar el abono, ni saber nada de qué equipo vamos a tener, y la gente está respondiendo. Eso quiere decir que hay confianza en el equipo, ahora mismo en el equipo dirigente. Si hay confianza en alguien ahora mismo, o sea, cuando digo ahora mismo digo hoy, es en el juvenil. Está bastante claro, ¿no? Hombre, es que eso es glorioso, sinceramente. Han pasado a las semifinales de la Copa de Campeones de la División de Honor de Juveniles. Copa de Campeones además se llama así de una manera muy obvia porque la juegan los campeones de cada uno de los grupos. Y bueno, y al final han quedado 4 y el Málaga además va a jugar las semifinales y la final, porque vamos a llegar casi en casa, porque Marbella es
está ahí al lado. Y enfrentarse con los juveniles del Barcelona no es ninguna tontería, ¿eh? Porque se supone que la cantera del Barcelona no es precisamente un equipillo cualquiera, ¿no? Hombre, el Barça tiene la potestad mejor dicho, tiene la posibilidad de llevarse a los mejores jugadores, no solo de Barcelona, a pesar de que el Español también trajo muy la cantera, de Cataluña y del resto de España, porque es que es una realidad, es que se lleva jugadores pues muy jóvenes allí a lo que antiguamente se llamaba como la Masía, igual que el Madrid también. O sea que va a competir el Málaga contra jugadores que... Hasta el Villarreal, vamos, sí. y nosotros, yo quiero recordar que fichábamos también a lo mejorcito de fuera. Aquí en la academia, que siempre se nos llenaba la boca de... Aquí fichábamos lo que había fuera, lo mejorcito que encontrábamos. Y podías luchar contra el Barça y el Madrid, o contra el Villarreal y el Español, que son otros clubes que también guardan muy bien la cantera, pero bueno, esos tiempos ya pasaron. Ahora es verdad que te enfrentas con lo que puedes llegar a tener y con lo que dominas de Málaga y de tu entorno, y la verdad es que es un gustazo. O sea, ver al juvenil jugando, igual que decíamos, por ejemplo, esto de la segunda división, que es un muermo y que son partidos muy sosos en la mayoría de los casos, ver a los juveniles con esa alegría, ya ganes o pierdan, ¿no? Pero verlos así, con esa energía, con ese hambre, con esa calidad que también tienen, si se cuidan, si tienen la mentalidad adecuada a los jugadores, si no sufren esto que muchas veces ocurre, que suben al primer equipo, luego bajan, están con el filial y se creen a lo mejor más de lo que son, en vez de ser y pensar en el futuro. Ya piensan en el presente, ya se empiezan a ilusionar demasiado o a creerse, insisto, ya jugadores profesionales cuando todavía son jugadores en formación. Y es lo único que yo le veo de peligro a esto. No van a llegar todos, evidentemente, pero... Y si no tienen malas influencias. Claro, porque ahí es donde después voy, hay exacto. quien le calienta la oreja Pero más de la cuenta. con la dupla, bueno, con la pared, sí, es dupla realmente, aunque no sea primer entrenador y otro ayudante, que tienen en el banquillo, son gente que además es de la cantera, Nacho y Juanma, curiosamente cada uno por una banda en su tiempo. En el Málaga B de segunda división, entrenado por Tapia, eran el centrocampista zurdo y el diestro. Y en el primer equipo, pero bueno, lo que te quiero decir, que son gente que ha pasado ese salto y que a lo mejor en un momento dado, no sé, ha podido un poco pues sentirse de esa manera. Yo, aparte de que la camada, la generación que se dice, creo que es extraordinaria y se ha venido demostrando todo el año, yo creo que es verdad lo que tú dices, César, que hay ese peligro, pero con estos dos, con Nacho y con Juanma, estoy seguro que están trabajando ya el tema mental con los jugadores. Sí, y además es que son dos personas. En el caso de Nacho yo lo conozco más, ¿no? Porque he hablado más con él. Con Juanma no he tenido esa posibilidad, aunque lo vi desde que era un chalito jugando, ¿no? Pero sí que es verdad que tienen ante todo esto. Tienen una cabeza muy bien amueblada, que saben muy bien que están en una etapa de formación y de la vida complicada, porque muchas veces con 17, 18 años que no se cree que es el rey del mundo, ¿no? Yo creo que todos los que hemos pasado por esa edad, algunos hace mucho y otros hace poco... Todos hemos pasado por esa edad, solo que en distintas circunstancias. Claro, sí, pero... Yo no he jugado en el filial nunca. No, pero es verdad que en la vida, por ejemplo, pues te encuentras eso, ¿no? De decir, ostras, yo aquí sé todo, ya estoy aquí, ya estoy entrando con el primer equipo, ya he entrado en alguna convocatoria, ya he debutado, y de repente te dicen, no, vete al filial. Si no tienes la cabeza bien amueblada... se puede perder un gran jugador, y lo hemos visto muchas veces. Puede ser frustrante, claro. Sí. Por eso te digo que no haya mucha gente que le caliente la oreja, que son los que después le pueden hacer daño. Y es seguro que quien tiene más experiencia, y no porque se creyera o no se creyera, pero Juanma, en alguna entrevista nos lo ha contado, Juanma sabéis que es de un pueblo de Extremadura, sí. Y cuando llegó aquí, más de una, más de dos, y por lo visto más de 10 veces, estaba con el billete de autobús para volverse a su casa, pero tenía gente que le aconsejaba, tenía gente, ¿sabes?, que lo calmaba, y yo creo que es la función que están haciendo ellos dos, ellos dos y el resto del cuerpo técnico, evidentemente. 3-3 quedaron en Lezama, aprovecharon la ventaja de 2-0 del partido de ida y además nunca peligró la clasificación porque en el 3-3 en 3 ocasiones fueron por delante los malaguistas. Bueno, pues premio, ahora como habéis dicho, quién llega al primer equipo y dentro de cuántos años no se sabe, pero bueno, es un plus importante el saber
que hay material. Sí. Que eso no te asegura nada, porque el Málaga ya ha pero- quedado campeón de la Copa de Campeones precisamente con Pellicer, Sí, y muchos- anteriormente también, Y muchos se perdieron. y muchos se perdieron y luego además el equipo bajó, el primer equipo me refiero, que bueno, Hombre, está claro que, insisto, no van a llegar todos, porque es que no pueden llegar todos, pero en la situación en la que se encuentra el Málaga, fíjate que la ventaja que tiene, por ejemplo, el Barça, el Madrid, los grandes, el Villarreal o el Español también, el propio Atleti de Bilbao en su zona, tienen algo que no tiene el Málaga, que es dinero para convencer. El Málaga tiene otra cosa, que yo creo que además es muy importante en la época de formación, y es que no es que lo tengan más fácil, pero sí van a tener más oportunidades de poder llegar a un primer equipo. Sí. Y a partir de ahí ya luego, si quieren seguir evolucionando, es que muchas veces, por ejemplo, cuando un chaval destaca y llega, pues a lo mejor el padre o la madre, influidos por un representante, a lo mejor, pues hombre, pues te hace mucha ilusión que te llame un grande, ¿no? O sea, te hace mucha ilusión que te llame un Madrid o un Barça, pues sí, pues es verdad, pero ¿y vas a llegar? Es decir, allí vas a tener tu formación, vas a tener tus oportunidades, pero vas a tener más si te quedas en el Málaga, y eso es lo que se le intenta vender a los chavales, es decir, que con 18 años a lo mejor estás jugando en un primer equipo, a lo mejor es en segunda división, pero estás jugando en un primer equipo, y te puedes convertir en profesional, y luego lo mismo te llega a partir de ahí un mejor contrato, unas mejores opciones. Si te vas allí al Barça o al Madrid, parece que estoy viendo yo ahora al Málaga, pero es así, si te vas al Barça o al Madrid vas a tener mucha más competencia, porque a lo mejor juegan menos en la cantera, a lo mejor te terminas, pues, oye, pues como le pasó a Juanma, que tenía nostalgia, ¿no? Pues a lo mejor te terminas hundiendo. pero con la edad que vienes es lógico. Claro, entonces por eso muchas veces es mejor quedarte donde estás, en tu zona de confort, con tu familia, con tu entorno. Ya habrá tiempo para salir, si es que tienes que salir. Sí. Lo que pasa es que también yo entiendo, ya no a los niños, porque son niños, que el representante se los lleva al Barça o al Madrid o al Villarreal, me da igual, o al Levante o al Valencia, es que ves las instalaciones de uno y otro, Claro. y yo ya me olvido un poco del primer equipo. O sea, yo pienso en la formación y con qué instalaciones cuenta el Málaga. Una supuesta academia que va a tener dentro de unos cuantos meses, un Es par de que campitos, ese ¿no? es el gran problema. Aquí viene a Sí. pescar, que todos nos tiramos de los pelos y despotricamos, que vienen del Villarreal, del Madrid, del Valencia, del Barcelona, pero claro, del Betis, del Sevilla. Pero claro, es que cuando el padre y el niño, que normalmente suele ser ese protocolo, van allí y ven la residencia, los campos de entrenamiento, los formadores, claro, Sí, sí. lo Lo comparas con... Y lo que va detrás, porque ahora mismo, el otro día me enteraba yo, que por lo visto ahora lo único que hacen es que le pagan un bonobús. Y sinceramente, hombre, la situación del Málaga no es la de los demás equipos, está claro, pero a un muchacho que tiene que ir a entrenar, que tiene que sacrificarse, que tiene 17 años, algún incentivo tendría que tener. El del escudo, el del escudo es el único. Claro, pero eso lo puedes convencer a alguien de aquí. Claro. Si te tienes que traer al mejor de Córdoba, no puedes hacerlo. Claro. Entonces tienes que inventar, o sea, tienes que innovar. Cuando tú te traes, en su día, ¿no? Se trajo al mejor de Linares, que era Ismael Casas, al mejor de la Alpujarra, que era Ramón, al mejor de Córdoba, que era Juan De Almería, Samu Casado. Claro, o sea, entonces- que Samu Casado se lo quitamos al Valencia. Samu, era cadete, creo, todavía. Sí, hay mucha... Pero insisto, ese es el trabajo que tienen que hacer desde la cantera y el convencerles de alguna manera. Y la única manera es precisamente con el ejemplo, no con la teoría. Te voy a prometer que dentro de 2 años vas a tener ficha del primer equipo, sino con la práctica. ¿La práctica cuál es? Pues que en una época de crisis como la que tiene el Málaga, que sigue estando en crisis económica, pues resulta que tiene más posibilidades. ¿Cuántos jugadores han debutado con Pellicer en esta última temporada? Más los que jugaron la temporada pasada. La necesidad ahoga Claro, al final. claro, pero ahí Claro, es donde pero me sale. ese es el incentivo que tienen estos muchachos. Que primero, tienen porque el que va al Barcelona o el que va al Real Madrid, eso tienen menos posibilidades de jugar. No, con ninguna, el yo primer creo que equipo. ninguna, vamos. Por eso te digo, eso tienen menos. Pero estos que les están demostrando que tienen posibilidades, que cuentan con ellos, que entrenan con el primer equipo, eso es un accesorio a esa formación. Claro, Lo único que pasa es eso, que el Málaga, desafortunadamente, no puede tener una nómina importante, eso está claro. La hemos conocido, recordáis que aquí hemos tenido jugadores en la cantera de 150.000 y 200.000 euros, ¿eh? Que se dice pronto, en la cantera. Locura Sí, total. y más.
Bueno, pero los más. más, digamos que ya tenían un compromiso con el primer equipo. Sí, pero bueno, seguían siendo jugadores de cantera. Yo me acuerdo de un chaval de 15 años que tenía un contrato como si fuera, vamos, ahora mismo sería el mejor pagado de la primera plantilla del Málaga, ahora mismo. Luego sí es verdad que al final triunfó, pero estaba en esa situación. O sea, hasta ese punto se podía competir contra otros equipos para retener a tus mejores jugadores. Y para fichar, mira Isco, nos lo trajimos del Valencia, del filial o del juvenil del Valencia, no recuerdo. No, si bueno, era ya había debutado en el primer equipo. Sí, pero, no él tenía estaba, sitio, él estaba en el estaba filial, juvenil, sí. o en el filial, o en el filial, juvenil. sí. Había dinero y con dinero es más. Lo que pasa es que con dinero, y enlazo con lo que decías al principio, César, con dinero el sentido común como que se pierde un poquito, ¿no? Claro, O sea, es que fíjate, por ejemplo, lo que decía del Girona, ¿no? El caso del Girona, por ejemplo, ha ido en consonancia con lo que le ha pasado al Málaga. Un primer año que intentan, con el dinero que tienes de la bajada a Primera División, intentas compensar, es decir, retener a tus mejores futbolistas para jugártela de cara al ascenso, casi a una carta, y una segunda temporada en la que si no has ascendido tienes el castigo de tener mucho menos dinero y de saber que estás jugándotela con fuego, que es lo que le pasó al Málaga. ¿Qué ocurre? Que en el Málaga se ficha un director deportivo que no tenía ni idea de segunda división. O sea, que tú no puedes pretender, aunque tengas dinero, es pensar solamente a una carta. Es decir, o me la juego o qué pasa después. Es que no había un mañana para el Málaga en ese sentido. O sea, cuando conocimos, por ejemplo, que en su día Caminero estaba queriendo fichar a Soldado, o nos engañó con esto de Ndiaye, que era un traspaso encubierto, que menudo traspaso, y la que le ha costado y la que le sigue costando al Málaga. Cuando ves eso, pues sabes que efectivamente no lo has hecho con sentido común. Tenías dinero, te podías haber guardado algo por si acaso ese plan A no funcionaba, pero es que no había un plan B. El plan B era desaparecer, y no se desapareció de milagro. Esto hay que recordarlo así. Por eso te decía, hay que recordar de dónde vienes para saber hacia dónde vas y no repetir los mismos errores. ¿Qué ocurre ahora? Pues que se ha confiado en gente de la casa que lo puede hacer mejor o peor, porque a fin de cuentas tú miras y, hombre, un director deportivo no va a acertar en todo. O sea, es imposible, porque hay jugadores que sí que te pueden dar un buen rendimiento, otros que no te lo van a dar nunca, otros que solamente te lo dan en una parte de la temporada y alguno más pues que funciona al 100%. Si tú miras realmente los fichajes o la gente que ha venido en esta última temporada, al final haces una media y aprueban. Sí. Pero es verdad que hay algunos que no han dado rendimiento o que han tardado mucho en darlo. Pero se hace con sentido común. No te gastas más de lo que tienes, le ofreces lo que le puedes ofrecer. Claro, es que es que eso es yendo con la verdad por delante. Mira, Pues por eso. esto es lo que hay y no te puedo dar más, y si no te interesa, pues búscate la vida. Al frente de la nave no está para subir al Málaga Primera, que ojalá, está para intentar salvar al club. Claro. Y eso evidentemente... Claro, pero eso a lo mejor no se ha vendido bien. Fíjate lo que te digo por esto, porque hay muchos que dicen o piensan, el Málaga no se puede conformar con ser un equipo del montón de segunda o con la permanencia. Sí se puede conformar, es que no queda otra. Es que tú no puedes aspirar teniendo... La plantilla del Málaga le costó 2,3 millones de euros. La de la primera plantilla solo hablando, 2,3 millones de euros. El segundo equipo era el Girona, que no lo era. Es decir, pasamos al siguiente y tenía 4 millones de euros, casi el doble de lo que costaba la plantilla del Málaga. Y tú pretendes competir o ascender con un español que tenía 30 millones de euros o con un mayor que tenía 20 y tantos. Claro, pero es sobre imposible. el césped hay 11 contra 11. O sea, Sí. el dinero importa mucho, pero no lo es todo. Claro que importa, pero tú en vez de, por Sí, pero ejemplo... tenías 10 profesionales y los otros tenían Claro, más gente. Claro, pero Y es que si tú que tienes, voy. por ejemplo, sin cebarme, ¿no? Pero si tú tienes a un delantero que te ha costado 80.000 euros, que es Calle Quintana, y te mete 3 goles en la temporada, y luego miras cuánto ha podido meter Raúl de Tomás. Hombre, claro que el dinero no importa, porque tú puedes fichar a un jugador o a otro. Entonces, Claro. con todos los respetos, claro, tú tienes un delantero que te ha marcado 3 goles y lo comparas contra otro que te ha marcado 20 y Pero tantos. Calle Quintana también puede aducir, claro, cuántos balones le han llegado a Raúl de Tomás y cuántos me han llegado a mí. Claro, Claro, entonces, es esta que- no es la misma. Claro, tú tienes en el español Claro, Quintana como dinero, serie de Arder dinero, y claro. todo formar esto. un equipo cuesta dinero, eso está claro. Está Y el milagro de esta temporada ha sido esa, que con poco dinero, con pocos profesionales, que muchas veces haciendo equilibrios para ver que no se lesione este, porque si no, no sé a quién voy a poner. Entonces, ese es el milagro de la temporada. Poco dinero, pocos jugadores y encima mantenerse. Pues yo me ofrecí a Pellicer, ¿eh? Lo que pasa es que dijo que ya estaba caduco, pero llegado el momento... Vamos a hablar de nombres propios. El Málaga ha hecho 3 movimientos hasta ahora. Josabet Sánchez. Josabet, que empezó yo creo que con un papel muy residual, pero que ha terminado
Y, hombre, yo tampoco creo que haya terminado un plan estelar, pero que ha terminado ofreciendo Pero ha algo. sido trabajador y se le ha visto cosas. Otra cosa es lo que decíamos antes, que el resto del equipo esté bien conjuntado, Claro. y pase balones y haya juego. Pero se le ha visto interés, no como otros jugadores. ¿Vos estáis de acuerdo? Que decir, Sí, sí, aprobáis, entre comillas? A mí no me ha parecido mal. A mí Jozabed sí que es verdad que ha ido de mucho menos a más. No a mucho más, pero sí a Sí, más. efectivamente. Entonces, es verdad que venía de una temporada en la que no había sido nada importante en el Girona, venía de una inactividad tremenda. El Celta, sin embargo, antes de cederle al Málaga, le renovó una temporada que ahora se le ha tenido que rescindir, pero eso mostraba que tenía cierto potencial para volver otra vez a ser jugador de primera división, aunque luego al final pues haya quedado en el Málaga. Pero hay un punto de inflexión en la temporada, que es cuando Pellicer cambia de sistema, cuando utiliza ese, por así decirlo, bueno, pues 4-6, es decir, pone a Scassi de pivote defensivo con dos interiores, que era uno Luis Muñoz y el otro Jozabed. Ahí empieza a jugar bien el Málaga y ahí se ve favorecido Jozabed, porque ya no jugaba en un doble pivote donde tenía más obligaciones defensivas, que no está para esto, y tampoco jugaba tan arriba como para no tener contacto con el balón. Y yo creo que esa posición de interior es la que mejor le ha venido a Jozabed. Y a partir de ahí el Málaga funcionó mucho mejor. Y si es ese Jozabed el que vamos a tener para las próximas 2 temporadas, con opción a una tercera, pues a mí me parece, la verdad, un muy buen movimiento. Si entra dentro de los cánones económicos, si no, no se lo hubiera firmado. Yo entiendo que sí. Si Hombre, no lo hubieran fichado. Claro, cuando rescindes con el Celta es porque Jozabed ha recibido una parte de finiquito del Celta y esto compensa con lo que va a dejar de percibir en el Málaga. No te quepa ninguna duda que es así. O sea, Ya, por eso. Entonces a mí me parece un buen movimiento. Es un jugador que ya te aseguras, por ejemplo, que tienes a Scassi, a Luis Muñoz, a Jozabed, bueno, dependiendo de si hay alguna oferta que otra. Pero bueno, ya tienes ahí a 3 jugadores que formaron la columna vertebral del Málaga, del mejor Málaga de esta pasada temporada. entonces, también la prueba, ¿no? Sí, sí, Paco? sí, sí. O sea, un jugador, bueno, que además también da jerarquía, porque no es un jugador joven precisamente, que ya conoce además la Rosaleda, porque ha estado jugando aquí un año. Y bueno, yo iba a decir al que Jozabed ha tenido un par de años muy buenos. De hecho, un año del Celta y otro del Rayo estuvo más o menos muy en la línea de un buen jugador. O sea que la apuesta la probamos. Javi Jiménez, la vuelta. A mí me encanta. O sea, es así, es un movimiento que yo esperaba. Es que lo que yo no entendí, por ejemplo, es que Javi Jiménez no tuviera la oportunidad en su día de subir al primer equipo. O sea, no llegué a entenderlo. Estamos hablando de la temporada, creo que era 16-17, ¿no? Cuando jugó en el filial, en aquella fatídica eliminatoria contra la Darbe, que en el último segundo Luis Muñoz se metió un gol en propia meta cuando ya todos estábamos ahí en la grada celebrando el ascenso a segunda B, que luego llegaría, pero mucho más tarde. Y Javi Jiménez era... Todo el flanco izquierdo era para él, o sea, es que la banda izquierda era entera suya, no le hacía falta a nadie más arriba porque tenía la potencia de subir, de bajar. Luego es verdad que a lo mejor, pues oye, le faltaba un poquito de temple a la hora de poner buenos balones y demás, pero tenía todo lo que tiene que tener para, por lo menos, haber tenido la posibilidad de jugar algún minuto en el primer equipo como tuvieron otros compañeros de generación. Luego salió, ha estado por ahí, el Málaga se guardó una opción de compra. Lo que pasa es que no la terminó ejerciendo. Pero a mí me parece, la verdad, es que Se ha quedado libre en el Mirandés, con sí, lo cual ha podido venir. lo conoce además José Y Alberto. además lo conoce el entrenador. Claro, entonces Lo por que- ahí Lo que yo a mí no me sé, gusta. y ha habido cierta controversia en las redes, que decían, yo no lo sé porque lógicamente no he estado en las conversaciones, pero que ha sido impuesto por José Alberto. No creo que José Alberto haya venido aquí a imponer nada. O tenga capacidad de... Puede recomendar, pero imponer. Eso es lo que decía. A mí me ha extrañado, pero ha sonado mucho. Lo cierto, Paco, es que esa demarcación, ese puesto, estaba por cubrir. Pues casi mejor Hombre, si alguien- tiene la confianza del entrenador, es lógico que el entrenador insista. Es lo que tú decías, de insistir o de aconsejar o recomendar a imponer, eso es lo que a mí me ha chocado. Hombre, Por a mí- eso lo he planteado a mí me aquí, por si extraña- teníais idea de... No, a mí me extrañaría muchísimo porque además es que pues Alberto ha llegado con unas ideas muy claras en el sentido de lo que es el Málaga. O sea, se le ha explicado que el Málaga está en una situación que no se puede permitir el lujo de, por ejemplo, pagar traspaso por jugadores o de que muchos de esos jugadores van a estar otra vez en salario mínimo. Es verdad que este año va a haber, o esta temporada va a haber más jugadores que estén fuera de ese salario mínimo, pero va a haber algunos que necesiten estar. Es decir, Pero fuera de ese salario mínimo,
dista mucho de ser millonario. O sea, Claro, ¿sabes? está claro. no. Un poquito más. Sí, pero me no refiero a que el mucho año más. pasado, por ejemplo, podías tener a 2 3 jugadores, que era lo que tenías. Había algunos que incluso teniendo el salario mínimo, este año se le multiplicaba, incluso por 2 o por 3. Y eso, de alguna manera, genera unos problemas a la hora de configurar la plantilla. Igual que hacía Pellicer sudokus con lo de los jugadores y las fichas del primer equipo, Manolo tiene que hacer sudokus con cuáles son los jugadores que voy a tener que optar simplemente a pagarles el salario mínimo y cuáles son los que sí que pueden estar por encima. Y en ese caso, vamos, el entrenador es que lo tiene que saber. Llega a un sitio donde hay unos límites muy claros y a partir de ahí tienen que ir completando esas fichas. No creo, insisto, que por lo que yo sé, que Javi Jiménez haya sido impuesto. Ahora, ¿que lo ha aconsejado? Hombre, por supuesto, si él lo conoce muy bien. Yo eso sí lo entiendo, pero lo que se decía, una imposición del entrenador, el entrenador no puede imponer al director deportivo, No, a mí eso es lo que me Porque choca. además, teniendo en cuenta esto, si fallas, que yo no le daría nunca la libertad, si yo fuera director deportivo, a un entrenador para fichar. Sí me dejaría aconsejar, y si yo tengo una posición a cubrir, que es por ejemplo la de lateral izquierdo, y hay 3 alternativas, y de esas 3 alternativas la que más le gusta al entrenador es uno que ha tenido este año, que además conoce la casa, que no te cuesta demasiado, oye, pues no voy a decir que no. Ahora, si a mí me dice, no, yo quiero un portero y va a ser este en concreto, y no quiero a nadie más. No, pero es que este está libre, este me sale gratis, este... No, yo quiero a este. Que es lo que pasó en su día, por ejemplo, con Michel y Roberto. Si os acordáis. Que coincida con mi representante, no tiene nada que ver. Eso es que yo lo quiero. Además, Javi Jiménez tiene un plus, que es que quería venir. Sí. Vamos a escuchar a Javi Jiménez. Para mí, volver a Málaga, sinceramente creo que es un sueño cumplido. Me fui con pena porque fue un año muy completo, no solo a nivel deportivo, creo que a nivel personal para mí fue una gran experiencia y una grata experiencia. Lo primero porque me permitió crecer como profesional y como deportista y tuve la oportunidad de conocer a gente que creo que me ha marcado con la que a día de hoy mantengo contacto y para mí eso es principal. Por lo tanto, creo que mi vuelta a Málaga se resume en que para mí es un sueño cumplido. Toda esa madurez que a lo mejor he podido alcanzar que en ese momento no tenía y fue lo que a lo mejor no me permitió quedarme allí, viene dada por las circunstancias que he ido pasando, por los buenos momentos, pero creo que sobre todo por los no tan buenos y por la gente con la que he coincidido, que sinceramente he conocido gente muy especial, muy buena gente conmigo, que me han ayudado en todo momento y han intentado aportar su granito de arena. Yo he intentado siempre estar con los oídos bien abiertos y aprender de la gente de la que me he rodeado y en ese caso pues tengo que darle gracias a todos los clubes por los que he pasado hasta el día de hoy. La influencia que ha podido tener pues por el hecho de conocer al entrenador, de conocer el club, creo que ha sido una de las razones fundamentales por las que me he decantado por ir a Málaga. Sinceramente creo que es la mejor opción, no solo como te digo a nivel deportivo, creo que hay que valorar muchas cosas y creo que voy a un sitio donde, ya te digo, me sentí muy a gusto y creo que eso me va a ayudar en el día a día. El hecho de conocer al entrenador pues también es muy importante, pero no solo al entrenador, como he hecho una vez también conozco a Manolo, conozco un poco la gente que está dentro del club y creo que es un club excepcional para crecer en todos los aspectos. No solo como futbolista, y hago mucho hincapié en eso, sé que puede ser un poco pesado, pero creo que es muy importante que te permita crecer en otros aspectos que no estén relacionados con lo deportivo y creo que Málaga pues tiene todo eso que yo necesito y desde el primer momento que llegue mi compromiso va a ser al 100% con el club, con la plantilla para que pues, sea un año bonito para todos y podamos disfrutar, que creo que ese club, esa gente, esa ciudad lo merecen. Declaraciones de Javi Jiménez acorde con los nuevos tiempos, es decir, por videoconferencia, porque mira que es una herramienta que ha existido hace muchos años, pero que la hemos utilizado o la estamos explotando demasiado, exprimiendo ahora con la pandemia. Espero que a partir de ahora ya la utilicemos menos. Es verdad que se han perdido muchas cosas, ¿eh? Bueno, ya los jugadores han perdido evidentemente ese ambiente de la Rosaleda. Da pena, ¿no?, que algunos jugadores se marchen sin conocer realmente cómo suena la Rosaleda en un partido de liga, ¿no?, en un encuentro oficial. Pues igual, nosotros también hemos perdido el contacto que teníamos con los jugadores. Pero bueno, esta es una batalla, Enrique, que yo creo que los periodistas tenemos perdida, con los clubes. César, yo creo que ese contacto, la pandemia no ha tenido nada que ver para perderlo. No, pero todavía se aprovecha más. Es decir, antes si ya era de por sí difícil tener contacto con los jugadores como los teníamos hace 10 años,
Ahora todavía peor, porque claro, uno se acostumbra a esto y ya dices, ¿a qué voy a Claro, salir de casa? Pues si tengo aquí Claro, la pero videoconferencia. eso antes de la pandemia pasaba igual. Primero los medios que tenían su exclusividad, después en el pasillo. Pero en los partidos, eso en los partidos. Pero es que en los entrenamientos, yo que soy de la vieja guardia, y lo digo a boca llena y muy orgulloso, yo iba a la Rosaleda y me chupaba el entrenamiento del Málaga todos los días. Y todos los días, para la radio que trabajaba, yo daba la alineación en el partidillo que había puesto Peiró, que era entonces el entrenador. ¿Quién se había peleado con quién? ¿Quién no había estado? ¿Quién se había lesionado? ¿Quién? Y había información, porque cada uno de los que íbamos la dábamos. Ahora te tienes que remitir a lo que el club diga y vete tú a saber si eso es así o no es así. ¿Y si ha habido o no ha habido bronca en el entrenamiento? No Sí, te vas a enterar. sí, No. pero que quizás eso sea lo de menos, porque además siempre No, le pero quitaba es muy lo de menos, importancia. es lo de menos, pero relativo, porque eso es lo que después le gusta, el chismorreo le gusta a la gente. Claro, O sea, a que- mí, que tú me digas que ha entrenado fulanito, menganito y perenganito, y que ha marcado 3 goles en un entrenamiento y ya está. Pero si hay un pique entre un jugador o si el entrenador le ha dicho a otro vete fuera de aquí porque no está haciendo lo que es, esas son las cosas que después la gente le gusta recibir, que eso es lo que no se Claro, recibe. sí, estoy de acuerdo. Pero quiero decirte que había otro trato. Yo, fíjate, yo iba a los entrenamientos, porque era mi trabajo, cuando no había jefe de prensa en el Málaga. No había jefe de prensa. Y salían los jugadores del vestuario, que estábamos en la puerta del vestuario de la grada antigua, y uno a uno le íbamos preguntando, ¿quieres hablar? Podías comentar, le preguntabas por la familia, ¿que no quieres hablar? Pues nada, no pasa nada. El siguiente, y que yo sepa, nadie se murió, ni nadie estuvo en la cárcel, ni hubo ningún problema. Yo ya llegué más tarde. Yo ya llegué cuando solamente dejaban hablar a 3, pero por lo menos los podías elegir tú. Eso, bueno, también... Pues fíjate, cuando empezaron, vinieron ya los jefes de prensa, ya hubo normas, el hecho de que pudieran hablar 3 generó cierta polémica entre los que íbamos, porque era absurdo, o sea, que no pasaba nada. Y bueno, y ya cuando con Juan de Ramos, que fue el primer entrenador, que dijo los entrenamientos a puerta cerrada, ya vámonos, ya, y a partir de ahí todo ha sido una cadena que luego cuando hablas con los responsables de prensa o de propaganda, porque a mí me da la sensación que de prensa no son, no me refiero al Málaga, me refiero en general, pues ellos te dan sus razones, pero a mí no me valen, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que el aficionado merece porque pasa por taquilla, porque paga y por muchas cosas, merece saber lo que pasa, cómo funciona el equipo, cómo va, y no lo que te digan. Pero bueno, es que ese es otro eso tema. lo están llevando a todos los terrenos, porque tú dices el día a día, pero ¿y las juntas de accionistas? Que antes se llenaba la sala y ahora van 4. Entonces, vamos a ver, ¿por qué yo tengo que enterarme por la prensa de lo que se ha hablado? Sí, a mí me gustaría estar allí. Tú eres accionista, Yo ¿no? soy Tú accionista eres y he accionista. ido durante muchos años, hasta que de pronto dijeron, se acabó, aquí viene fulanito, menganito y perenganito. Y bueno, y porque a la Asociación de Pequeños Accionistas, afortunadamente Antonio tuvo la idea de crear la asociación, Antonio Aguilera. Antonio Aguilera, y así podemos estar representados, porque es que Así si se no, ha salvado el tampoco. club. También hay que recordarlo, gracias a ellos. Es verdad que había asamblea cuando dejaban entrar a cualquier accionista que se terminaba hablando de que hay que ver que no me dejan entrar con el paraguas de punta, o sea, temas que tenían Claro. poco que ver con... No, Pero no. vamos, yo te doy la razón en lo que dices. Pero por lo menos estabas más al corriente de lo que pasaba. Eso sí, había algunos que eran unos plomos y tú decías, bueno, que aquí no hemos venido a hablar del paraguas, efectivamente. Yo en esa reunión estuve ya. Sí. Bueno, los que se pueden ir, porque Javi Jiménez, que hemos hablado de él, puede ser compañero de Luis Muñoz o no. O no, digo, o no porque puede que Luis Muñoz siga o no siga. Sí, bueno, realmente todos están en el escaparate, todos. O sea, es que no hay nadie que no esté en el escaparate de ahí. Lo único que creo que fue demasiado valiente José María Muñoz el día que hizo su segunda aparición pública y hasta ahora última, cuando dijo que solamente se iban a vender los jugadores del Málaga por la cláusula de rescisión. Ojalá llegue el día en el que el Málaga pueda exigir la cláusula, aunque sea muy baja, para que no se malvendan a futbolistas. Lo que ocurre es que todos sabemos
que la situación es la que es, que ha tenido que abrir una línea de crédito precisamente por esto, porque si no, no se llegaba a cumplir con los pagos que se tenían previsto. Es verdad que o nos han vendido, es una línea de crédito puente, es decir, que es en función de o que se va a cancelar, de lo que va haciendo falta. no, o de lo que te va, de lo que tú realmente estás esperando que te paguen. Pero claro, cuando tú haces una previsión de gastos, una previsión de ingresos, ahí sabes que vas a meter a un traspaso o dos. Es decir, el año pasado fue el de Keidi Bare, el que salvó, junto con el de Antoña a mitad de temporada, el que salvó al Málaga. Esta temporada tiene que llegar otro también. Es que no te puede basar solamente en ese préstamo, ¿no? ¿Cuál es la cláusula? ¿6 millones de Luis Muñoz? Pues la de Luis no lo sé. Sí que la mayoría de los jugadores tienen 6 millones. La de Luis no lo sé porque además firmó solamente por 2 temporadas, con lo cual esta es la última. Y no sé exactamente. Si te digo una, miento, entonces no quiero mentir. Te digo porque... Pero sí, por ejemplo, la de Ramón son 6 millones. Por la mitad, y no porque el jugador no valga, es todo lo contrario. Sí. Creo que Luis Muñoz es un jugador importante y referente. Por la mitad, yo no sé, en el club, no voy a decir ningún nombre, está pidiendo un lacito para Sí, envolverlo, hombre, porque se claro. van a arrepentir. ¿Que hace falta dinero en el club todavía? Muchísimo, además. Claro. Lo que pasa es que en relación con la póliza de crédito, parece que en un par de días ya sabremos qué empresa es la que le adjudican esa póliza de crédito, y con lo cual el Málaga podrá, lo que decíamos antes, necesito esto, no es que voy a pagar por intereses por el total, sino de lo que yo vaya disponiendo. Fíjate lo que son las cosas y por qué, por ejemplo, ha tenido que pedir esa póliza. El Villarreal no ha pagado todavía el dinero por Ontiveros. Pagó una parte, pero la otra se la guardó en previsión de que el equipo que se había llevado en Dialle, porque era una hipoteca brutal, era un activo negativo, no le pagara a ellos, como ha sucedido. Es decir, como todavía no le han pagado, el Villarreal tiene esa cantidad al Málaga por Ontiveros. Como el Málaga no lo cobra, necesita el dinero. Claro. ¿Cuándo le va a llegar? A saber. Es así, a saber. ¿Lo puede exigir? Pues no, no lo puede exigir. Es una pena, pero no lo puede exigir. Han buscado papeles por ahí, pero me consta que buscan papeles, que buscan cualquier documento para sacar hasta de donde no hay, ¿no? Claro. Pero el problema es este, es decir, todo viene en relación, por ejemplo, a lo mal que se hizo cuando el equipo descendió. Y esto de en día, y al que hubo que, por cierto, que esto tampoco se dijo, pero aparecía en los papeles de la temporada anterior, en los números, que además hubo que indemnizar al jugador, con 2 millones de euros que hubo que pagarle, para rescindir el contrato que tenía, porque había que pagarle el año que le quedaba de cesión, que eran 2 millones de euros. Era un traspaso que se había hecho, pero sí, sin decir que era un traspaso. Fíjate, si en aquel entonces hubiera habido dinero y te puedes quedar con Ndiaye, qué pedazo de jugador hubiéramos tenido. Pero no es para la segunda, es que tú lo fichas para una temporada en la que sabes que durante los últimos 2 meses, o cuando se jugara la Copa de África, normalmente era en enero, pero ese año fue después, y vas a perderlo. Sí. Es decir, realmente lo estabas pagando para 25 partidos, sin contar que se podía lesionar o algo así. Era un riesgo. Un jugadorazo sí, pero un riesgo. Y efectivamente, ¿cómo se dice? De aquellos polos estos lodos o algo así, ¿no? Pues algo así. Es que para los refranes soy un poco cambiante, ¿no? Pero es así. En fin, vamos a escuchar, si os parece, a José Alberto. De momento es la única vez que ha hablado en su presentación. Yo no tengo constancia de que haya dado ninguna entrevista ni nada, pero bueno, básicamente podemos ir comentando a José Alberto, nuevo entrenador del Málaga. Bueno, nuevo entrenador del Málaga en su momento. Ahora será el entrenador del Málaga, pero ya lleva un mes, ¿no? Un mes llevará. Y hay que eliminarlo de nuevo. Efectivamente, es como lo de las nuevas tecnologías. Exacto. ¿no? Pues, lo mismo, el entrenador del Málaga. Vamos a escucharlo. Un paso adelante. Creo que después de mi primera experiencia profesional en mi club, en el Sporting de Gijón, y de mi etapa en Miranda, pues llega el dar otro pasito más, el venir a un club creo que importante dentro de lo que es la categoría, importante dentro de lo que es el fútbol español, un histórico, y como decía en las palabras anteriores, ¿no? Pues con muchísima ilusión y muy feliz por estar aquí. Un entrenador joven, de 39 años, de los denominados de nueva valía, que además ha demostrado cosas ya en la categoría, pero claro, a este perfil de entrenador, tú le dices, te vienes al Málaga, entras a la Rosaleda, ves ese campo, conoces esa historia y se te tienen que abrir las carnes. Ya. Yo creo que se la han abierto, ¿no? Claro. La ilusión que tiene, es decir,
El Mirandés creo que ha quedado por encima del Málaga y tenía mayor presupuesto. Iba a tener mayor presupuesto que esta temporada también y sin embargo ha preferido venir al Málaga. Algo tendrá, evidentemente. No es lo mismo, con todos los respetos, estar en Miranda de Ebro que estar en Málaga. Y no es lo mismo estar en el Mirandés que en el Málaga, a pesar de que sea este Málaga. Pero oye, pues nada, de fábulas. Sin olvidar lo que es la ciudad. Claro, claro. Sí, por eso decía. Decir, oye, vente a Málaga, Costa del Sol, buen ambiente, buen tiempo, en vez de estar en Miranda, que será muy bonita, yo no la conozco y me disculpo, pero desde luego estoy seguro que a la hora de comparar ciudades, eso también tiene que pensar. Claro, pero da un poco igual que sea más bonita o más fea. No, decíais, no es lo mismo, claro, que va a ser lo mismo entrenar en diciembre, enero, febrero a las 10 de la mañana allí en Miranda, en Burgos, o aquí en Málaga, es que no hay color, ninguno. No hay, bueno, sí hay uno blanqueazul. Claro. Seguimos con José Alberto. Ahora nos toca mucho trabajo por delante para construir una plantilla que intentar que sea dentro de nuestras condiciones lo mejor posible y trabajar con Manolo y junto con la Secretaría Técnica al máximo para intentar formar el mejor equipo. Una vez vayamos construyendo ese equipo y viendo qué piezas podemos tener, pues empezaremos también a nosotros a querer darle forma con el trabajo diario, con las sesiones de entrenamiento y construyendo un estilo. El estilo que me gusta, pues está claro que es combinativo, el ser un equipo combinativo, el ser un equipo agresivo con y sin balón, y luego creo que lo más importante de todo es intentar siempre ser un equipo equilibrado, que ataque bien y que defienda lo mejor posible, pero siempre dentro de ese equilibrio del que hablo. Bueno, de momento, discurso estándar, ¿no? Sí, lo que se lleva, ¿no? Sí, Sin balón, revolucionario no viene, desde luego. Bueno, pero si funciona, él ha funcionado y si es capaz de transmitirlo a los jugadores y tiene los futbolistas adecuados para ello, pues fantástico, hombre. Si tú tienes ¿qué digo yo? Iba a decir algún jugador de la selección española, pero mejor me callo. Pero vamos, si tú tienes a 10 Jozabel, no le puedes pedir a esos 10 jugadores de campo que presionen a muerte al portero, porque entonces el equipo es un desastre. Hombre, y ahora, sobre todo si que tienes... tampoco lo creeríamos si dijera yo vengo dispuesto a que el Málaga va a estar el año que viene en primera. Ya. Le diríamos, es usted un poco iluso. Yo lo entiendo y lo respeto, lo de José Alberto, pero tampoco me ha disgustado mucho el discurso de Pacheta en el Valladolid. El hombre ha llegado y en vez de vender humo, que es lo que suena... No digo que José Alberto venda humo, pero que es un discurso muy estándar de acabo de llegar, Sí, Pacheta ha llegado y ha dicho Valladolid tiene que estar en primera y a eso vamos. Y no pasa nada, tío. Claro. Sí, pero tú sabes cuando tienes que decir unas cosas, porque, vamos a ver, a nosotros no nos va a engañar. A la afición de Málaga no la va a ilusionar con 4 palabras. Mire usted, lo que ha dicho me parece perfecto. Porque si dice, no, el año que viene en primera, oiga usted, ¿y con quién cuenta usted para que estemos en primera? Yo lo del Valladolid Entonces, lo entiendo. te van a decir, eres un Claro, eres un fantasmón. Claro, el Valladolid del año de la temporada próxima, de la 21-22, va a ser el español, el Mallorca de esta. Sí, es que eso está más claro que el agua. Sí. Entonces, claro, es que no le queda otra. Es decir, es que Pacheta llega a un equipo recién descendido y no le queda otra que decir esto, porque si no se le van a echar encima desde el primer día. Ahora, decir, entonces tú a qué has venido. Vamos a ver, es de cajón. Sí. O sea, este dice... El Valladolid tiene que estar en primera, se acaba de bajar. Pero este no puede decir, el Málaga el año que viene en primera. Mire usted, primero vamos a ver cómo cocinamos el plato antes de comerlo. A mí sí, lo que me gusta es que diga, oye, este es mi estilo. Ahora, a partir de ahí, lo voy a poder poner en marcha y si lo pongo en marcha voy a tener los jugadores adecuados para ello. Como te decía, si tienes 10 guerreros, puedes evidentemente jugar efectivamente a presionar y a hacerlo más físico el partido. Si tienes 10 jugadores que son delicatessen, son calidad, tienes que jugar a otro fútbol. No puedes jugar a un fútbol de guerra o de guerrillas, sino que tienes que jugar a un fútbol más aseado, más asociativo, más combinativo. Si tiene claro, a Pellicer, por ejemplo, la temporada pasada, había quien le pedía jugar más ofensivo. ¿Con quién? ¿Realmente con quién? Si tú veías partidos del juvenil de Pellicer, ese equipo era un espectáculo ofensivo, era todo, vamos, que muchas veces la defensa se quedaba a lo mejor desguarnecida por ese afán ofensivo. No lo podía hacer en el primer equipo pues porque no tenía futbolistas adecuados, era otro contexto.
Pues a José Alberto lo que le vemos que es, pues que dice que cuando no tenga balón va a presionar, va a ser un equipo agresivo y va a presionar lo más arriba que pueda. Cuando tenga la pelota intentará combinar y asociarse, pero para ello tienes que tener jugadores que sean capaces de asociarse. Si tú le das un balón a uno y te lo devuelve hecho un melón... Claro, claro. Una de las claves del Mirandés era precisamente esa presión alta que hacía, que como la defensa no pudiera o no supiera sacar la pelota, te volvían loco, te descolocaban. Esperemos que ojalá le salga aquí. Y una pregunta que os hago por intuición también. Estamos a 21, la pretemporada comienza el día 7, el día 8 de julio. ¿Cuánto porcentaje de la plantilla tendremos? Porque a los entrenadores les gusta empezar con el máximo número de... Sí, pero Manolo ya ha dicho que la negociación va para largo, o sea que conocer a todos los jugadores que vamos a tener, yo no creo que el día 8 de agosto los tengan y... Por eso digo, ¿en qué porcentaje nos situamos? Bueno, a mí me gustaría saber cuántos va a poder inscribir el Málaga y cuántos de los jugadores del filial van a tener ficha del primer equipo, porque el año pasado, por ejemplo, se barajaba que Ramón, Ismael Casas, si hubiera habido alguna oportunidad, eran los que mayores posibilidades tenían de poder optar a tener ese dorsal, que hay muchas veces es más anecdótico que otra, pero que a los jugadores también le hace tilín el tener, por ejemplo, un dorsal del 1 al 25. Ahora hay que saber... Con el puzzle ese que tenía que hacer cada partido, sí, no es tan anecdótico, pero quiero decir, por ejemplo, a Ramón le hubiera gustado tener el 22, pero no lo tuvo, no lo tuvo porque no pudo. Por edad sí, pero claro, hay que tener en cuenta que tienes jugadores que regresa, como por ejemplo Kellyan, que ya va a tener 23 años. A Ichale tienes que hacer ficha del primer equipo si vas a contar con él, no puedes jugar con uno del filial. Entonces, por ahí ya son dos jugadores canteranos que si siguen, tienen que tener ficha de la primera plantilla. Le añadimos que quedan algo así como 7 u 8 fichajes por hacer. Que si dos defensas, que si dos defensas, que si dos extremos, que si dos delanteros. Y además, si tampoco sabemos cuántos profesionales le van a permitir. Yo creo que 20-21 este año seguro. Vamos. Sí, yo creo que incluso alguno más. No creo que sea los 25, porque el Málaga no está en la posición, ha cumplido con lo que le ha dicho la Liga, pero no ha rajatabla. Es decir, cuando se hizo la actualización del tope salarial, fue en enero, el Málaga estaba por encima de lo que le permitía la Liga. Pero bueno, es un pecadillo menor. Después de todo lo que se ha venido arrastrando, es un pecado yo creo que menor. Pero sí es verdad que pues a lo mejor no tiene 25, y si tiene 25 el tope salarial va a estar mucho más ajustado. Entonces, no sé realmente cuántos, pero vamos, que yo creo que van a faltar 7 u 8, por lo menos cambios, es decir, de gente que tenga que venir y gente que tenga que salir, pues alrededor de eso, unos 15, 14 movimientos se tienen que realizar desde que empiece la pretemporada hasta que empiece o que finalice el mercado de fichajes. Y además pendiente de los jugadores que están en sus equipos, que este año han estado cedidos, que vuelvan a estar cedidos o no. O sea, sí, las cesiones se suelen hacer siempre al final, que es cuando... Claro, cuando el otro entrenador ya ha perfilado su equipo. A mí me gustaría que hicieran de verdad, porque además miramos luego los números que hacen los directores deportivos, los fichajes que se realizan o las cesiones a última hora, y da igual que tú lo pongas el 31 de agosto o que lo pongas el 12 de julio. Es decir, al final se van a hacer todas las operaciones, pero el último día. En las últimas 24 horas. Claro, entonces da igual que tú pongas esa fecha, ¿no? Sí, lo pones el 31 de agosto, pero es que yo quiero que se haga como se hizo, por ejemplo, en Inglaterra la temporada anterior. Antes de empezar la primera jornada, ahí se cierra el mercado. Da igual cuando sea. Oye, una pregunta que tengo yo a los profesionales de la información. ¿Quién? Leí hace poco que aquella figura que se nos fue a Huesca se quedaba libre ya esta temporada. ¿Vosotros creéis que habrá alguna posibilidad de que se lo traiga el Málaga? ¿Okazaki? ¿El japonés que se fue al Huesca? No lo sé. Porque he leído que el Huesca ya no la había renovado, que había terminado. Yo lo dudo porque además hay un parámetro, algo que te dice la Liga, cuando estás limitado en tus inscripciones y en el dinero que puedes pagar, que te hace un baremo de los últimos, por ejemplo, 2-3 temporadas que ha cobrado el jugador. Y Okazaki ha cobrado muy bien, sobre todo en primera división. Entonces, cuando tú haces esa media de lo que ha cobrado en esas últimas 2 temporadas en el Huesca y lo reduces a lo que le puede pagar el Málaga, no le da como para poder... Vamos, que la Liga te va a decir, no me creo que Okazaki vaya a cobrar tan poco en el Málaga. Me lo comentó uno, me dijo, hombre, ahora que iba a ser el figura del Málaga, ahora que se ha quedado libre nos lo traeremos. Digo, yo creo que no. Habrá que estar atentos. Nos quedamos sin tiempo, señores. Paco Lucena y
Y César Suárez, muchas gracias por compartir este ratito con los televidentes de PTV. Gracias. Nos vemos Gracias a en ti. otra oportunidad. Nosotros nos despedimos ya. Nos quedamos con imágenes de atletismo del Campeonato de España Máster, donde, por cierto, se han batido récord del mundo de 1.500 de mayores de 80 años, que no es ninguna tontería. Las categorías van de más de 35 en tramos y lo mejorcito, lo más granado del atletismo veterano nacional lo tuvimos en Málaga. Nos quedamos con estas imágenes y nos despedimos hasta el lunes que viene. Fuerte.